La Fundación Tejido Urbano tiene un perfil mayoritariamente técnico y ha sido noticia por comenzar a analizar datos que tienen que ver con lo que surgió del Censo 2022. Tenemos el gusto de saludar en la noche de hoy al director de esta fundación, me refiero a Fernando Álvarez de Celis. Le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. Y empiezan a aparecer trabajos de ustedes que nos han motivado la curiosidad, sobre todo para conocer un poco más del trabajo que están realizando. En principio, ¿qué es Fundación Tejido Urbano para luego ir al desagregado de estos informes que estamos conociendo? Bueno, justamente la Fundación Tejido Urbano se encarga de difundir, analizar, investigar sobre la problemática habitacional y de la vivienda en la República Argentina, con lo cual hacemos libros que están todos disponibles en la página web tejidourbano.org.ar y también hacemos informes donde van mostrando distintos aspectos de la problemática como el crédito hipotecario, los alquileres, el déficit habitacional y la dimensión federal que tiene ello. Vimos un informe interesante sobre la calidad de vivienda. Analizaron a partir de lo que surgió del Censo 2022 en Santa Fe la situación, o por lo menos esta es la información desagregada a la que accedimos, haciendo especial hincapié en las características más importantes a tener en cuenta que muestran la calidad de vida de los santafesinos o de los argentinos. ¿Qué nos puede acotar de eso? Bueno, hicimos un ranking de las ciudades de más de 50.000 habitantes, son 80 ciudades en Argentina y el ranking era del 1 al 10 y ahí lo que nos dio es que las ciudades de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y el norte de la provincia de Buenos Aires son las que mejor rankeadas están. La ciudad de Río Tercero tuvo el ranking más alto, pero la ciudad de Rafaela en Santa Fe es una ciudad bastante bien rankeada con 7,76, le sigue Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe y Reconquista, excepto Reconquista, todas por encima del promedio nacional. Para hoy, para el noticiero, sacamos Esperanza, que no está en la ciudad de más de 50.000 habitantes, pero la tomamos para este informe, y nos Por muy da que poquito. las 7,49. Con lo cual, Esperanza está, fue muy poquito, pero Esperanza también estaría entre las 10 ciudades de este ranking que analizamos mejor situadas. Tiene muy pocas viviendas compartidas, es decir, la gente tiene poco hacinamiento, pocas viviendas que hay que recuperar, tiene algún problema en lo que es la infraestructura de servicios, algo de seguridad de la tenencia, pero por debajo de la media nacional, y te diría que hoy la mayor cuestión en Esperanza está dado por los alquileres, donde la cantidad de inquilinos es mayor de la media nacional. Cuéntenos, este tipo de datos, aquellos que toman decisiones, ¿en qué le pueden aportar a un intendente, a integrantes de un consejo municipal? ¿Tienen alguna herramienta para gestionar sobre estos datos? Tal cual, y justamente la idea es eso, que sobre esto se generen políticas públicas. De hecho, la metodología intenta descubrir específicamente cuál es la problemática de todas las ciudades. Lamentablemente hay como una fórmula única que es hacer vivienda el Estado nacional o provincial o municipal, pero esa vivienda obviamente está terminada, es una vivienda que se hace muy poca, entonces soluciona poco el déficit. Si uno conociera bien el déficit que tiene, obviamente que lo puede atacar mucho mejor. Por ejemplo, en el caso de Esperanza, uno de los temas es la posibilidad de que si hubiera más crédito hipotecario, la gente tiene capacidad de acceder a la vivienda, pero alquila. Otro de los temas es la necesidad de infraestructura de servicios públicos, agua potable y gas sobre todo, y cloacas. Entonces ahí tenés, digamos, cómo direccionar las políticas públicas en función de atacar el déficit. Uno de los temas de algunas otras ciudades es, por ejemplo, la falta de seguridad de la tenencia, quiere decir, la falta de papel. Entonces, hay provincias que no tienen muy buen servicio de catastro, de escrituración y demás, que podrían mejorar. Entonces, según cada problemática de cada una de las ciudades de la Argentina, se podría hacer una política pública determinada y una política pública genérica, como a veces se hace, que no termina atacando en definitiva el déficit habitacional, que es muy fuerte en este país. Corríjame si estoy equivocada, pero entiendo que en este ranking se sitúan mejor las ciudades del centro del país. ¿Es así o no? Es así, la ciudad del centro del país tiene una historia mucho más rica de tradición de planificación, tradición de infraestructura y de servicios, también tienen mejor poder adquisitivo la población, lo que le permitió también generar mejores casas, con lo cual el centro del país, ahí incluimos también un poco Mendoza, que da también el ranking bastante bien, permite hablar de, digamos, las ciudades con mejor cuestión habitacional en la Argentina. Y tenemos que lamentablemente situar al norte argentino, tanto el noroeste principalmente,
con ciudades como Orán, Tartagal, pero también el noreste, ciudades como Resistencia o ciudades de Formosa, que tiene un déficit bastante elevado, con lo cual el índice da entre 2 y 4, que obviamente habla de una baja performance y una necesidad muy fuerte de generar políticas públicas, vuelvo a repetir, para poder dar vuelta a estos números que son muy, pero muy fuertes y muy problemáticos a la hora de determinar, digamos, cómo es la vida de los argentinos y cómo esto está determinado por su condición habitacional. En una época Argentina tuvo el desarrollo de barrios que eran justamente del tipo Fonavi o algo similar que desarrollaba el Estado Nacional. Con el tiempo eso a lo mejor pasó a manos de las provincias. ¿Hoy hay algún tipo de planes de esas características que permita inferir que en los lugares más desfavorecidos, allí donde a lo mejor los ingresos de la población no están acordes con las exigencias del momento, puedan llegar a hacerse sostenible este tipo de planes? Mira, nosotros hicimos un informe con datos del 2025 y también 2024 que muestran cuántas viviendas hace las provincias en Argentina o el Estado Nacional, que cada vez hace menos, y algún Estado municipal. Ahí nos da que en total hace aproximadamente el 8% total de las viviendas que se construyen en Argentina, con lo cual lo que nosotros planteamos es que esa receta, la verdad que llega de manera muy poca, muy insuficiente, por supuesto que es buenísimo para aquel que recibe la vivienda, pero en términos generales ataca poco el déficit habitacional, con lo cual la política habitacional de la Argentina debería ser mucho más compleja, y debería incluir a los barrios populares, debería incluir la provisión de servicios, debería incluir el mejoramiento de viviendas preexistentes, un tema que se trabaja muy poco, que es mejorar las viviendas, debería incluir también el tema de lo que es las escrituras o la tenencia de la gente. Hay gente que no tiene papeles, por ejemplo, por tomar una ciudad de la Patagonia como Rivadavia, el 40% de los hogares no tiene registro dominial, entonces eso implica la no posibilidad de sacar un crédito hipotecario. Entonces vos tenés muchísimas problemáticas que casi siempre se atacó, como decías vos, con planes de vivienda estilo Fonavi, que lamentablemente llega a muy poca población y no siempre solucionan los problemas que nosotros estamos encarando en este informe. Lo que han demostrado esos planes es que no tienen poder de recobro como para hacer sustentable la rueda, y Argentina, con el problema de inflación histórico que tiene, también se ve justamente más complicada en ese sentido. Pero de acuerdo a lo que usted dice, el crédito hipotecario es la herramienta como para salir de la situación, para que cada uno pueda gestionar por lo menos en lo inmediato lo suyo. ¿O hay otra? Nosotros decimos que el crédito hipotecario es una de las herramientas, o sea, necesariamente es necesaria, no suficiente, pero sin crédito hipotecario, sin moneda, sin poder pagar una vivienda en 20 años, es muy difícil ser propietario en Argentina. Hasta el censo del 2000, de cada 4 viviendas, 3 eran propietarios. Del 2000 al 2022, las viviendas que se crearon nuevas, 2 son propietarios y 2 no, con lo cual descendió mucho la cantidad de propietarios en Argentina. Por darte el caso de Esperanza, el 30% son inquilinos, cuando en el censo de 2000 eran menos del 15%. Entonces vos tenés un problema de poder pagar, con lo cual el crédito y la gente que paga alquiler, con lo cual hoy cuando uno analiza cuánto se paga de cuota o cuánto se pagaría de cuota de un crédito hipotecario y cuánto se paga de alquiler, en muchos casos es hasta similar la proporción. Entonces vos tenés un problema financiero pero no económico. La gente paga muchísimo, muchísimo dinero y no es propietario de una vivienda, con lo cual el crédito hipotecario sería una herramienta fundamental. Por supuesto que no alcanza con eso, después puede haber subsidio a la demanda, puede ser que el Estado realice algunas viviendas, también esto de, hay mucho déficit de lo que se llama cualitativo, viviendas que se pueden recuperar, es decir, barrios que ya funcionan y que no tienen en algunos casos baños, o que la habitación de los chicos es muy pequeña y hay que ampliarla, o que no tenés. En la Argentina el 40% de los hogares no tienen cloaca, con lo cual una política pública muy importante es la provisión de servicios. Entonces vos tenés, digamos, distintas herramientas que podrían ir mejorando la situación habitacional de los habitantes, y está bueno esto del informe por ciudad, porque te marca, hay algunas ciudades que tienen buena infraestructura, hay algunas ciudades que tienen algún problema más dominial, algunas ciudades que tienen problemas más de necesidades básicas insatisfechas en cada uno de los hogares. Le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos para respondernos, los datos puntuales de Esperanza que no los teníamos desglosado, y por supuesto la posibilidad de convocarlo nuevamente se la estamos solicitando mediante este medio. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto grande y siempre a disposición. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Era entonces el director de la Fundación Tejido Urbano. Nos pareció un hallazgo encontrar informes desglosados acerca de lo que tiene que ver con lo que dejó el censo 2022, atendiendo a que, si bien conocimos que los datos empezaron a aportarse tardíamente, evidentemente no habíamos tenido todavía información que nos sirva para ir teniendo en cuenta datos tan significativos como estos: qué lugar ocupa cada comunidad, cuáles son los mayores problemas, es decir, hacer lecturas que permitan la toma de decisiones.